la oración y vamos a aprender mucho más todavía. Dale un aplauso al Señor Jesucristo y entramos en la palabra del Señor. Manove. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Amén. ¿Qué pasó? ¿Les congeló el frío? Bueno, en un cierto día yo le pregunté a uno de los jóvenes, le dije, ¿y por qué no vienes pues el primer turno? Le dije. Y me dijo, es que anoche estábamos en la presencia de Dios, los jóvenes en todas las redes nos reunimos los sábados en la noche, me dijo. Pero igual deberías venir el domingo primer turno, le dije. No, es que el domingo en la mañana el Señor me dice, duerme, hijo mío, me dice. Ahora entendí por qué viene en el cuarto turno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a seguir hablando al respecto a esto. Tema de la oración. ¿Cuántos han venido a orar esta semana? Estamos en un tiempo muy poderoso, amén. Estamos en un tiempo muy glorioso, un tiempo muy hermoso, en el que tal vez va a pasar mucho tiempo en que no se va a volver a repetir un llamado así, amén. Es un llamado muy especial que hemos dicho ya 21 y Dios ha hecho 40 días, imagínense. Y a veces estamos llamando a congregarnos en las tardes y no venía mucho, y cuando en las mañanas se llena este lugar, y así como están ahorita, la misma cantidad está en las mañanas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No? Ahora cuidado que digas, es que Dios me ha hecho duerme, hijo mío, así. No, sino que vamos a hacer un esfuercito y vamos a congregarnos en este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, bueno, pues en este día también dar gracias a nuestros amados pastores por la cobertura siempre y por todo lo que confía también en esta responsabilidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Váyanse todos al libro de Crónicas 4, vamos a redarguir, vamos a aprender de la palabra de Dios. Que Dios nos hable, amén. Yo les prometo en esta tarde que Dios va a poner algo especial en sus corazones, amén. Así como una perla, un regalo que Dios nos promete, y ahora Dios les va a dar ese regalo. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? ¿Vieron que los niños cuando quieren algo y te hacen prometer, a la fuerza te hacen prometer, sí o no? Se enteran por alguna extraña razón, alguien les avisó hasta 3 semanas antes que Navidad ya llega. No sé de dónde se enteraron, no saben ni los meses ni los días de la semana, pero ellos ya saben que Navidad llega. ¿Y cómo se afilan? ¿Cuántos días falta? ¿Qué día es? ¿Ya es 25? ¿Sí o no? ¿Así vienen ustedes a la iglesia? Uno tiene que venir así, predisponiendo su corazón, con esas ganas, con esa alegría, Dios algo me va a hablar hoy día, Dios en algo me va a sorprender. Y si no tienes ganas de venir, igual vení, porque igual Dios te va a dar un milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vámonos todos al libro de Primera de Crónicas 4:19. ¿Ya lo tienen? Hay una oración muy especial que hace este varón. Vamos a leerlo, amén. Dice, y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, dice, al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras tu bendición y ensancharas, engrandecieras mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, dice. Y Dios, dice, le otorgó todo lo que Jabes había pedido. Incline su rostro, vamos a orar. Dios mío, en tu nombre en este día nos acercamos, Señor Jesús, delante de ti una vez más, Padre bendito, sabiendo, Dios mío, que no podríamos ir ni acudir
a otro hombre o a otro lugar o a otra cosa, Dios mío. Por eso venimos solamente de ti, delante de ti, Padre amado. En este día nos acercamos de todo corazón delante de ti, con un corazón, Dios mío, contrito, con un corazón humillado, con un corazón y una mente abierta para poder, Dios mío, recepcionar tu palabra y tus milagros que vienen de los cielos, Dios mío. Sella tu palabra en nuestra mente para que podamos aprender, para que podamos enseñar, Dios mío. Sella tu palabra en nuestro corazón para que nuestra fe y para que nuestro entendimiento, Dios mío, solamente esté atenido en tus principios, Padre amado. Así lo creemos, así lo declaramos en el nombre de Jesús. Y hoy día, en tu nombre, declaramos la victoria. En tu nombre declaramos, Dios mío, la bendición y los cielos abiertos, Dios mío. En el nombre de Jesús, así lo declaramos. Digan todos, amén, amén y amén. La palabra, bueno, a ver, ¿a cuántos de ustedes les han puesto sus papás el nombre? A todos, ¿no? No ha sido el vecino quien les ha puesto. Aquí su mamá de Jabes, dice, le puso el nombre. Jabes le puso porque le hizo en el tiempo del parto. No era fácil el parto y le hizo seguramente sufrir. Había mucho dolor. Y le dijo, ahora vos me has hecho doler, ahora te vas a llamar Jabes. Listo. A veces en un tiempo de ira así le ponen, ¿no? Y todo el libro de Génesis, por ejemplo, si ustedes lo leen, por ejemplo, a Isaac, ¿no? Le pusieron, le puso alegría porque era su primer hijo y le trajo alegría. Encontraba un lago y este lago, no recuerdo bien, y se va a llamar así mi hijo porque en este lago así ha pasado, así. Amén. Le ponían de esa manera a sus hijos. Pero ahorita ninguno de nosotros tal vez nos atreveríamos a poner Jabes, porque significa sufrimiento, ¿sí o no? Significa dolor. Jabes. Jabes así. Dolor, ¿no? Y como también, marca en la historia, marca en el tiempo. Así como ninguno de ustedes tampoco pondrían a sus hijos el nombre de Judas, por ejemplo. A pesar de que Judas significa alabanza, significa algo bueno, algo lindo. Pero si ustedes han visto alguna vez ahí en la iglesia, en la escuela dominical o aquí, ya Judas, siéntate aquí. Ni en el kinder, ni siquiera en el registro de todos los... ¿O habrá alguien que lo ha puesto? Un loco despistado que ha venido de otro lado, ¿sí o no? Amén. Aguánteme esto aquí, ¿ya? Dice, a mí me gusta decir esto. No es un estudio, sino que es varios estudios. Dice que la oración puede sanar. Y este estudio no está solamente, lo estudiaremos, así, no. Sino que está registrado, anotado, comprobado con 18,000, 15,000 personas. Porque ahora se han dado cuenta que ya no saben ni qué estudiar, entonces dijeron, ese de la oración, lo que hablan los pastores, es una mentira, es una herejía, dijeron. Vamos a descubrirlos y los vamos a desenmascarar. Vamos a poner como una receta a estos pacientes lo que dicen los pastores que tienen que hacer. Entonces, aparte de ponerlo las recetas, los medicamentos, les ponen media hora de oración ahí. Y vas a orar así, porque los pastores han dicho que tienen que orar así. Es una mentira, pero como eres un conejillo, entonces vas a hacer lo que te decimos. Pasan los años, porque una prueba científica no se puede llamar, lo descubrieron, lo dijeron 1 año, o 2 años, 3, no, tiene que pasar 5, 10, 15, 20 años para que se diga que es una prueba científica. Y demostrado cualitativamente, significa numéricamente tiene que ser, contable tiene que ser.
comprobable con documentos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Resulta que ponen a otras personas aquí y otras personas aquí ponen. Y a estas personas a los que les añaden en la receta que tienen que orar de esa manera, porque copian esta oración de las iglesias, sacan y les dicen: vas a orar así, vas a decir así, vas a hablar Jesús, y todo eso. Muy bien. Pasados los años, las personas que eran enfermos, por supuesto que esto hacen con puros enfermos así. Pasados los años, pasados los días, los enfermos que oraban con la misma receta se sanaban, se curaban más rápido. Y eso que revertían, había enfermedades que no se podían curar, pero porque ya, si el médico te decía tienes que orar y vamos a ver lo que estás orando, le decía, para que no nos engañes. No estoy diciendo si amas a Dios, no quieres a Dios, te conviertes, si eres cristiano, católico, apostólico, romano, romántico, no sé. No me interesa. En tu receta está orar y tienes que orar. Bueno, ya voy a orar. Yo no soy cristiano, nada, pero voy a orar. ¿Por qué? Porque está en la receta. Lo curioso es que cuando oraban estas personas, a comparación de los otros, la recuperación y la rehabilitación en todas las áreas de su vida, emocional, en el área del cuerpo, heridas, ¿cómo se llama? Enfermedades terminales que podían revertir solamente con la oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es más, hay un médico científico también, dice, él dice, ella dice, tener la oración como parte de la receta, dice, es como tener un arsenal de medicamentos y de equipos de última generación para curar al enfermo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la oración es muy poderosa, por eso nosotros tenemos que hacer caso a este llamado que Dios ha hecho, ha puesto en el corazón de nuestros pastores, y vos tienes que venirte. Tienes que venir y esperar algo de parte de Dios. Sacarte tiempito. De una y otra manera. Claro, yo sé que otros no madrugan, no son capos para madrugar, pero hagan un esfuerzo. Si tú quieres, tus ojos se van a despertar así. ¿Sí o no? Cuando les dicen ya, vamos a jugar 5 de la mañana. 5 ya, no, 5 ya estarían 5. 5 menos cuarto están para jugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa emoción hagamos que entre. Vamos a avanzar con esto. Y dice la palabra de Dios que Jabes en las crónicas, por ejemplo, está desglosando todos los nombres, los descendientes de las tribus, y en este caso los descendientes de Judá. Está describiendo de tal nombre engendró a Juancito Pinto, y Juancito Pinto engendró a otro, así. ¿No ve? Y se detiene ahí, porque hay algo poderoso, ¿no? Y dice la palabra de Dios, Jabes fue más mejor. Hay otra versión que dice en el TLA, dice, cuando Jabes nació, su madre le puso, dice ese nombre, porque le causó mucho dolor durante el nacimiento, y en cierta ocasión, dice, Jabes le rogó a Dios. Le rogó a Dios. Se acercó de corazón y dijo, no puedo ser parte de mis hermanos y llenar solamente la lista en los libros de las crónicas, dijo. A pesar de que su nombre, su destino estaba marcado, a pesar de que había nacido tal vez en el anonimato, a pesar de que las circunstancias no lo acompañaban, a pesar de que cada vez le decían, desgraciado, dolor, nanay. A pesar de eso, ¿y cuántos a nosotros nos toca vivir así? A pesar de eso, había cambiado su historia, pero rogando a Dios. Ahora no es que rogar, ¿será que Dios hay que rogar ya mucha? No, sino que Dios nos pone siempre la necesidad de ir a orar o de estar con Él o depender de Él. Porque si todo lindo te diría, Chalita te diría, te apuesto que ni a la iglesia puedes venir.
¿Cuántos de nosotros a veces ha tenido que ocurrir una desgracia? Ha tenido que ocurrir ciertas circunstancias económicas en la salud, ciertas dificultades, y han hecho que no había más opción. Y has tenido que acercarte a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y es lo que Jabes hace. Dice la palabra de Dios que Jabes rogó a Dios. Seguramente en oración rogó. Seguramente iba delante de Dios, iba en la madrugada, se iba a orar, pedía a Dios. No es que una vez lo hizo, sino una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces, y una y otra vez. Y la palabra de Dios dice, cuando le dice, bendíceme, Dios le dijo. Y Dios dice que le dio todo lo que había pedido. ¿Qué estás pidiendo a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿O solo estás pidiendo? A veces se han dado cuenta que hay esa mentalidad que nos ha hecho, bueno, yo tengo mi visión, pues yo voy a ser empresario, yo voy a hacer esto, yo voy a poder esto, yo voy a agarrar esto. Toda mi visión he hecho ungir. Y nos hemos acostumbrado a un tiempo de like, ¿no? Todo facilito, todo así, suavito. Es que yo he llevado pues, mi visión para que el pastor me lo ore. Esa es una oración like. Todo así, rapidito queremos. En el desayuno te levantas, en el desayuno vamos a decir, Padre amado, bendíceme, bendíceme, ya, líbrame de todo mal, amén. Ya, tomas una oración like. Rogativas oraciones. Y agarramos a veces solamente nuestra fe, agarramos a veces solamente lo que queremos, nuestras visiones agarramos y no le ponemos oración, no le ponemos siembra. Es como poner, ¿sabes cómo es eso? Es como tener fe en la fe nomás. Es como querer que tu tanque de gasolina avance adelante y sin motor. Pero está lleno mi tanque de gasolina. Es como creer y no tener el respaldo de la oración, no nos lleva a ningún lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo que Jabes hizo no fue eso. Jabes pidió, rogó. ¿Y sabes qué es lo que puso delante de Dios? Algo grande, algo claro de lo que Él quiere. Algo lo que Él quiere. A veces nosotros miramos hacia abajo, se han dado cuenta. Había una hermana que me estaba, pastor, bueno, él dijo pastor, no soy hermano, le digo, pero igual él dice pastor. ¿Sabe qué, hermano? Por favor, óremelo por mi gatito, me dice. Ya, Señor, ¿qué voy a hacer con esta hermana, este aparatito del Señor? ¿Cómo me va a pedir oración por el gatito? Digo yo. ¿Acaso tú no puedes orar? No le he dicho, pero o sea, yo pienso eso. Entonces, ¿por qué Jabes no es que miraba abajo, sino que Jabes estaba mirando arriba? Le dijo, ensancha mi territorio, le dijo. Agranda mi territorio. ¿Se han dado cuenta que a veces oramos por cosas pequeñas y no miramos adelante? Nunca me he olvidado una vez. Lo dijo de esta manera, pastor que vino aquí. En fe y en oración, ¿no? Lo dijo. Ah, no, de este lado era. Lo dijo así. Él siempre hace así. Ya se han dado cuenta. Dijo, entrega en fe y en oración. Dijo, lo que quieres ser, lo que quieres ser, lo que quieres hacer y lo que quieres tener, dijo. Nunca más se me olvidó. No dijo, ora por lo que va a ser hoy día o mañana. No dijo eso. No dijo, ora por lo que quieres, no sé, cositas así. Cosas pequeñitas que a veces venimos y oramos con lástima. Oh, Señor, no sabes lo que me ha pasado. Y creemos que Dios es como atención al cliente. Y creemos que Dios es un Dios escuchador, así nomás, que hay que ir delante de Él y llorar. Oh, Señor, sí. Y lloramos delante de Dios. Esas oraciones no funcionan. Si nosotros
oramos con pena delante de Dios, esas oraciones no son escuchadas. Pero es que he llorado. No. A Dios no le conmueve la lástima. A Dios le conmueve la fe. Ahí está pues, tanto hablan en la televisión, dicen, ¿y dónde está pues Dios? Dicen, ¿han escuchado? Mira cómo sufren los niños, las madres cómo sufren, dicen. ¿Dónde está ese Dios que hablan los cristianos? Ahí está la respuesta. A Dios no le mueve la lástima, a Dios le mueve. A ver, diga más fuerte, ¿a Dios le mueve? Por eso a veces hacemos oraciones bien difíciles, bien negativas. Venimos a este lugar o en la casa oramos con lástima. No oramos con poder, no oramos con ruego, no oramos con súplica, no oramos con amor. ¿Se han dado cuenta de eso? Y a veces podemos hacer muchas oraciones, días enteros podemos orar. Si no nos acercamos delante de Dios con todo corazón, que es lo que vale, no hay respuesta. Te cansas, es como si no hubieras orado nomás. Cuando uno no tiene la oración en su vida, ¿sabes qué es lo que pasa? Se cansa, se aburre. Y dice, bueno, creo que Dios no está conmigo, dice. Al otro nomás le mira a Dios, a mí no me mira. Yo no he sentido nada, che, dice. Sientas o no sientas, tienes que orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, amén. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando venimos a orar, ¿qué hacemos? Cuando venimos a orar, ¿qué decimos? Ay, estoy llorando por lo que se ha muerto, por esta enfermedad. No, sino que venimos a invocar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jamón chisca el lugar, man, capari, Señor, man, ¿sí o no? O vienes aquí, ay, a llorar. No, cuando oramos en la oración, tienes que venir a orar. Jesús, sálvame, sáname, Dios mío, dice. Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, somos salvos. Salvos de toda la desgracia, salvos de todo lo mal que te puede pasar, salvos de una quiebra, salvos de cualquier enfermedad que puede venir. Yo ya se las había contado esto, pero se los voy a volver a recordar porque me caen bien. ¿No? Y a mí me gusta decir esto de esta manera. Agasaron a un joven drogadicto, delincuente, clefero, y le ponen un sensor aquí en la manilla y le dicen, muy bien, a vos te vamos a pagar $100 cada día, dice. Pero tú cada 10 minutos tienes que decir Jesús, dice. El joven dice, muy bien, eso no está difícil. Cada vez que suene aquí tu reloj, vos dices Jesús, listo, $100 cada día. ¿Cuántos quieren ese trabajo? Dígame amén. Agarran a este joven durante, ni siquiera meses, durante 6-5 días agarran. Y él tiene que decir solamente Jesús. Suena 10 minutos, Jesús. Y si él fallaba una vez, no había $100. Este es contrato. Si él falla una vez, no hay. Una vez que pasa 2, 3, 4, 5, 6 días, este joven, solo diciendo Jesús, Jesús, cambia. Ya no es clefero, ya no le gusta tomar, ya no le gusta estar bebiendo en la delincuencia, porque el nombre de Dios tiene poder. El nombre de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y a qué venimos pues a la oración?
Venimos a clamar a Dios, venimos a rogarnos a Dios, venimos a pedir misericordia a Dios, venimos a rogar la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. A eso venimos a orar a este lugar. No venimos a chacotear, no venimos a otras cosas, no, a estar concentrado con Dios. Y cuando nosotros proclamamos, hablamos el nombre de Dios, somos salvos. Amén, diga pues. Jeremías 33 dice, ¿no ve? Clama a mí, dice. Clama, dice, clama a mí y yo te responderé. Cosas ocultas que tú no conoces, cosas que ojo no vio, dicen, cosas que oído no oyó, ni subió a ningún corazón del hombre, dice. Pero clama a mí. Pero yo todo ya conozco, pues, ¿qué cosa puede haber? Yo googleo y conozco todo, dice. ¿Conoces un hogar feliz? ¿Conoces casa? Vemos, pero ¿hay hogar? Lindas camas vemos en los afiches publicitarios. Cómprese este lindo colchón que está libre de todos los ácaros que puede existir. Cómprese y tendrá un lindo sueño. Colchón ¿de cuánto? 3,000 bolivianos, 5,000 bolivianos te puedes comprar, pero si no estás con Dios no puedes encontrar sueño. Hay jóvenes que no quieren llegar a sus casas. Niños, adolescentes, 13, 14 años. No, ¿para qué ir a mi casa? Mejor vámonos al Taito, al Tilín, no sé, juguemos, hagamos algo, juguemos yenga, juguemos dominó, juguemos, no sé. Porque llegan a la casa no hay paz. Y ustedes lo saben. Pero ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas cosas tenemos que aprender en este tiempo. Descubrir el poder de Dios. Cada día se crece, hermano. No es que escuché, me convertí, me bauticé. Bueno, ahora todo lindo, canto, bailo aquí en el cuarto turno, así bonito, todo charita, ya sé yo. Soy hijo de Dios, apartado del mal, enviado del cielo, ya todo ungido de Dios, ya. Todo lindo, ya. No. Todos los días se aprende. Todos los días Dios añade a nuestro corazón entendimiento, a nuestra mente. Nunca se termina de descubrir a un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso hay que venir. Esta última semana, este es el último round, el desquite para los que no han venido. Esta semana vénganse, oraremos, clamaremos a Dios y Dios nos va a responder desde los cielos. Pero he venido a orar y peor me ha ido, unito he venido a orar y esto ha pasado. Va a pasar, no es que no. Pero persevera, seguí adelante, pisa el acelerador más fondo todavía. Y Dios nos va a responder, Dios nos va a bendecir, iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira lo que dice. Si por ejemplo, en una ocasión, a ver cómo se los digo. Cuando, supongamos que todos ustedes están viajando de Sucre a La Paz en un avión. Y todos nosotros nos vamos solo los de cuarto turno, no os digan los de primer turno, ¿ya? Nos vamos a la ciudad de La Paz a las 5 de la tarde. Agarramos un avión, boletos VIP, todo pagado, todos asientos VIP, en el mejor transporte, sin los del segundo turno ni del primer turno. Resulta que ese momento que estamos abordando el avión, viene una tormenta. Los relámpagos. Y la empresa te dice, con esa voz tan profesional que tienen: todos los pasajeros del Ministerio Nuevo Pasto por el Dios de calle Marcelo número 500, abordar por favor por la puerta 2 y para abordar el avión. Y tú dices, ¿acaso no van a cancelar? Pero hay rayos. Puedes decir, hay una tormenta, ¿sí o no? ¿Ah? Y puedes decir,
No, pues, pero ¿cómo vamos a ir? Está peligroso. Y el rayo, si subimos en el avión más arriba, ya nos va a fritar el avión, puedes decir. ¿Acaso, hermano, ves, no tienes sabiduría de Dios? Puedes decir vos. ¿Ah? Pero cuando nosotros subimos al avión y vamos despegando, ¿sabes qué es lo que sucede? Aquí abajo está la tormenta. Llegas a las nubes, pasas un poquito más, cierto nivel de altura más subes y el sol empieza a resplandecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es algo así. Nosotros estamos aquí abajo ya, sufriendo la tormenta. Oh, Dios mío, se ha venido la pandemia, el desempleo. Se ha venido y una y otra cosa, Dios. ¿Por qué nos has mandado todo esto? Dices. Pero en oración lo que hacemos es agarramos, despegamos vuelo, despegamos, pasamos cierto nivel. Hay partes no puedes orar, hay otras cosas, circunstancias se han venido, pero tú has seguido, has perseverado, has seguido viniendo y vamos subiendo a la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Dale un aplauso a Dios! ¿No será que queremos algo así? O como ese niño, ¿no? Me gusta contar a mí estas parábolas. Está en el libro de, ya saben, en la nueva versión de Obed-Edom. Lo pueden descargar de Google. Un niño le dice, está jugando ahí con sus juguetes, los niños, como todos los niños, y con su papá está ahí. Y le dice el niño a su papá, no, el papá le dice al niño, hijo, mira aquel avión, le dice. Ya, arriba está el avión, le dice. Y el niño mira, ¿sí? Afila los ojos y dice, ese es un avión, papi. Parece una mosca, dice. ¿Cómo va a ser avión? Ni siquiera suena ese avión. Y el papá decide un día llevarlo al aeropuerto al niño y le lleva al aeropuerto. Se acerca a un avión sin que el niño se dé cuenta y le muestra. Hijo, mira el avión, le dice. Y el niño mira arriba. Este es el avión, dice. ¿Acaso es el mismo que estaba allá arriba? Dices, sí, hijo, es el mismo. Cuando nosotros no nos acercamos en oración a Dios, entonces tu Dios es así chiquitito. Lejos está Dios. Allá. Está más allá del sol para vos de Dios. Y cantas llorando esa alabanza. Más allá del sol. Desde ahí Dios me mira a mí y yo le miro de allá, de aquí a allá. Y parece una palabra ungida, todo linda, ¿no ve? Pero cuando oras, te acercas a tu Dios. Primer día, segundo día, 10º día, día 20, día 30, día 31, día 32, día 38, día 39, y dices, ¡tan grande mi Dios! Y yo que le tenía miedo a estas cositas, dices. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En oración, acercarnos a Dios. Es una necesidad vivir así. Es una obligación de cada uno de nosotros acercarnos a Dios. No siempre por necesidad, sino porque le amamos. Porque Él nos amó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en la parte económica, nuestra pastora decía que cuando nosotros tenemos la bendición de Dios, cuando nosotros nos enriquecemos sin Dios, en la ecuación no está Dios, trae dolor el dinero. ¿O cuántos de ustedes conocen así, que tienen la plata, están ahí tranquilos, felices, lindo, vivo, pues yo, dice? ¿Así dicen? No, peor afanados están. Peor todavía la familia se separa. Peor todavía entre hermanos se están peleando y se están queriendo matar por la herencia. Porque no hay
porque en la ecuación no está Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, en 3 de Juan 1:2 pueden irse, yo deseo, dice, amado, dice, Munashai, dice, ¿no? Así te habla Dios. Amado, te dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren ser prósperos o no quieren ser prósperos? ¿Y cuántos lo han pedido a Dios? A mí me sorprendió escuchar este testimonio en Radio Sol. ¿Se han dado cuenta que nosotros a veces venimos y pedimos, y yo también hacía una oración así, y pedimos, decimos, Dios mío, bendíceme, decimos, ¿verdad? Ayúdame, Dios mío, ay, rogativas, oraciones, todo charla. Pero ¿se han dado cuenta que nunca hemos sido puntual? ¿Se han dado cuenta? Nunca he dicho, Dios mío, ahora gano 4,000, ahora 6,000, pues Dios mío, por favor. ¿Alguna vez han dicho eso? Bendíceme, decimos, ¿eh? Este testimonio yo lo escuché en radio, alguno más lo debía escuchar. Una hermana va, ella está adelante orando todas las mañanas y está rogando a Dios, dice, Dios, perdóname. Después, Dios, bendíceme, dice. Y al último, ¿qué hacemos? En el nombre de Jesús, diablo, fuera. Dice, suba y pobreza de espíritu de pobreza, fuera, decimos. Y él un día se sueña. Y en sus sueños, ella se ve como en una película que está orando así. Como acabo de describirlo. Y lo que hace, ella está ahí, ella está mirando. Y cuando reprende, dice, el diablo está aquí. Y la hermana está botando al diablo, espíritu de pobreza, ¡fuera! Así, ¿no? Y ella se ve, y el diablo dice, ¿y yo qué le he hecho a ella? Dice, cada vez más lejos, porque ella está con la luz de Cristo. Y el diablo dice, ¿yo qué le he dicho a ella, Señor? Ya, pues ya, que me deje en paz a mí. Y ella misma se ve orando aquí. Y aquí está Dios. Y dice, bendíceme Dios, dice. Y Dios le dice, ¿en qué quieres que te bendiga, hija? Y ella dice, bendíceme Dios, vos bendíceme Dios, dice. Muy bien, hijita, pero ¿qué cosa quieres que te bendiga? Dice. Dios quiere que seamos prosperados, pero ¿sabes qué dice? Pedid y se os dará, dice. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que estás pidiendo por ahora, para el futuro? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que has visionado? ¿Qué es lo que has anotado? Tienes que perseverar en eso. Y si no has anotado, tienes que anotarte. Porque si no nos anotamos, ¿sabes qué es lo que pasa? Vagabundeamos en nuestras oraciones. Un día le pides otra cosa. Ah, no. ¿Ves otra cosa en el Google, en el Internet, en el YouTube, en Facebook? ¿Ves otra cosa? Ah, no, ya no me gusta esto. Dices, ahora esto ya también voy a pedir. Entras a YouTube. No, mejor voy a ser YouTuber, dices. Voy a poner en visión, YouTuber. ¿Se dan cuenta que vagabundeamos en lo que queremos? Un día quieres otro mes quieres otro. Llega un pastor de jóvenes, ahora sí, Dios mío, me he cargado como Rocky Balboa, ahora sí voy a ser pastor de jóvenes. Voy a perseguir el ministerio de jóvenes. Llega un pastor evangelista y dice, ahora voy a ser como los evangelistas. Llega un profeta, voy a ser como un profeta. Nunca hemos puesto la mirada a una sola cosa y vamos vagabundeando. Así no pedimos. Nunca, Dios te está escuchando, dice la palabra de Dios. Dios siempre nos está escuchando. A pesar de que, dice la palabra de Dios, Dios nos escucha desde que predisponemos nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pedid, Mateo 7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá, dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá las puertas. Eso es para mí, diga. Ahora yo te digo, ¿has pedido? Oh, yo no soy pues avaro, hermano. Un hermano entró a mi cuarto en cierto día y yo puse ahí, en mi visión, está ahí. Cualquiera que entre ustedes van a ver ahí. Tengo de capital tantos $1,000, le puse. Y el hermano entró y miró a ese che. ¿Tu capital tanto, hermano? Dice. Qué avaro estás, hermano, me dice. No eres vos el que le ha dicho eso, dile a la que está a tu lado. ¿Qué has pedido? De corazón les digo, así de onda se los digo, así como amigos. ¿Qué has pedido? ¿O no lo has pedido nada? Si no lo has pedido, no le eches la culpa a Dios, ni a tus pastores, ni a tus líderes. Porque nosotros, como líderes, como pastores, un rato estamos con ustedes. La batalla lo pelean ustedes todos los días de su vida en oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es lo que has pedido? ¿Estás tocando puertas? ¿Tienes planes a futuro? ¿O nunca le has dicho nada a Dios? Solo le has dicho, bendíceme. Y como tienes poder y autoridad, y porque eres del Ministerio Nuevo Pasto de Marzana número 500, al diablo les sacudes una y otra vez, pero nunca le has pedido a Dios. No hay manera que llegue, ¿sí o no? Es como si yo le dijera a la pastora Abigail, nos encontraremos pues para poder predicar. Y la pastora me dice, ya está bien. Y me pregunta, ¿cuándo? No te preocupes, Dios dirá pues cuándo, vos tranquila. Ya está bien. Pero ¿qué día? No te preocupes, cualquier día. Dios va a decir. Aleluya, puede sonar hasta profético, ¿no ve? Ya está bien, muy bien. ¿Pero a qué hora? ¿A qué importa? A cualquier hora. Ponme en las manos de Dios, podemos decir. Puede sonar lindo, pero si no ponemos la mirada en nuestra bendición, si no ponemos la mirada en lo que estás pidiendo, no hay. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pida, sea claro en su visión, en lo que pide. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Josué dijo, para que todos los pueblos, en Josué 4 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. En Isaías dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos tienen miedo? ¿Cuántos temen? Jehová dice, no temas. ¿Sabían que en la Biblia hay, cuántos días tiene el año? Ya saben o no saben cuántos días tiene el año. Todos en coro. Búsquenlo en la Biblia o en algún estudio de la Biblia o en todo caso googleenlo. ¿Sabes cuántas veces en la Biblia hay no temas? 365 veces. Es para cada día. Es una receta, es una píldora, es el poder de Dios. Un no temas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero que tengo miedo, pues yo no. Para el lunes hay. Pero hermano, que esto pasa, es que me está viniendo todo esto. No, no temas, te dice martes. Pero hermano, es que vos no sabes. Y Dios te dice el miércoles, no temas. Pero hermano, ya pues, no. El jueves, no temas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Cuando Daniel ora,
Cuando Daniel está pidiendo a Dios, él no sabe, claro, nosotros sabemos que es 21 días, pero él no sabe cuánto tiempo está orando. Él dice, yo voy a orar hasta que Dios me responda, dice. Y se pone en oración, Daniel. Primer día, segundo día, tercer día, quinto día. Y Daniel dice, ¿será que Dios me está escuchando? Dice. Y sigue orando él. Décimo día, día 17, día 18. ¿Será que Dios me está escuchando? Dice. Y resulta que un día el ángel del Señor viene. Y viene como cansado así, como si hubiera llegado de jugar un partido de fútbol. ¿Y sabes qué le dice? Dios le dice, entonces me dijo Daniel, dice el ángel Dios, no temas, dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte a la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esto va para vos que no crees que Dios te escucha. Dios te escucha desde el primer día que tú has orado. Dios te ha escuchado desde antes, desde el primer día que nosotros hemos decidido orar y hacer caso a este llamamiento de oración de madrugada de 40 días. Dios ya sabía, Dios ya te ha estado escuchando. Pero cuando nosotros oramos, la cosa no se va a poner fácil. No. La cosa no se va a poner todo lindo, todo aleluya, como G. Ávila, no sé, a Carlos Anacondia le escuché yo decir una vez, el Señor me llamó a orar 5 de la mañana. Yo andaba así como si los ángeles lo estuvieran trajinando. Y yo dije, wow, no, pero este es diferente. Cuando te vas a poner, cuando nos hemos puesto a orar, las cosas se van a poner difíciles. El micro ese día no va a venir, el taxi que has subido se va a pinchar, ese día tu alarma se va a apagar, la batería se va a fregar, ese día ni tu alarma, todo te va a pasar, porque cuando oramos nosotros hay una guerra espiritual, hay una guerra que está sucediendo. Por eso dice, el ángel del Señor llegó, dice, pero yo he venido, dice, a causa de tus oraciones, he venido aquí a este lugar, dice. Así llega el ángel. Cansado llega. Y Daniel le mira. ¿Y por qué estás cansado? Le dice. Es que había una guerra, dice. Los príncipes de Persia, el demonio que rodeaba Persia, no me dejaba venir aquí ante vos a darte este mensaje, le dice. Por eso estoy llegando. Cansado, le dice. No he podido pasar. Durante 21 días te hemos escuchado orar, dice el ángel de Dios. Antes que tú oraras, ya te hemos escuchado, le dice. Pero hay una pelea, hay una guerra, le dice. He tenido que pedir auxilio, le dice. Ángel Miguel, por favor, alguien que me ayude, dice. Ayúdeme, dice. Y el arcángel Miguel bajó y él está peleando un ratito allá. Y yo he corrido, me he escapado, le dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, dice, y quedé allí con los reyes de Persia. Hay una pelea cuando nosotros oramos. En cierta ocasión, un compañero ya de la universidad llega a mi casa. Teníamos que encontrarnos a mi cuarto en este caso. Y cuando llega me dice, llorando entra. Pucha, seguro su chica lo ha terminado, he dicho yo. Bueno, entiéndame, hermanos.
No podía pensar de alguien que no era cristiano y pensar que estaba viniendo arrepentido. Llega llorando, en la puerta me encuentra y me dice, llorando, ¿qué ha pasado? Le digo. Y se entra al cuarto. Ya, vamos a entrar. ¿Qué ha pasado? Le pregunto. Él dice, por 1 centímetro me he salvado y estoy vivo gracias a Dios, dice. Y llorando me dice, ¿sabes qué me dice? Me dice, yo te admiro a vos porque vos no tienes vergüenza de decir que eres cristiano, me dice. Y este bandido había sido cristiano, pues, y él se había apartado de Dios porque se había venido a Sucre. Y en su lugar era cristiano. Alababa a Dios, saltaba como el corderito. Y cuando venía aquí a Sucre, no era cristiano. Y él dice, ya todo esto llorando me dice, esta mañana dice, no sé por qué, dice, me he levantado y me he orado, dice. Yo nunca he orado aquí, dice, ni siquiera he ido a la iglesia, dice. Nunca he orado yo aquí. Y me he levantado y me he orado, dice. Ya, pero ya, ¿qué ha pasado? Y cuando estaba viniendo por la avenida, me habla del reloj más arribita, me dice, un poste ahí, y yo aquí, no sé por qué me he bajado de la acera, dice, pero me he subido a la acera, a un paso me he subido a la acera, y un auto se ha venido contra el poste. Y él se asusta, queda noqueado ahí. Ahí está el auto. Ahí está el poste. Hay una guerra cuando tú oras. Amén. Hay una pelea cuando tú oras. Pero nunca pienses que Dios no te está escuchando. Dios siempre te está escuchando desde el primer día que nosotros disponemos ir delante de Él en clamor, en oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra de Dios que Abraham y su hijo en el monte de Oriab, él también ve que Dios no está ahí. ¿Se han dado cuenta que a veces sentimos una sequedad y pensamos que no está Dios? Y Dios permite a veces que vivamos esa sequedad. ¿No sientes a Dios? Todo lindo, pero cuando me he convertido todo tan chalá, lloraba, oraba, decía, ¿eh? Y hasta a mí me pasó. Ya no sentía nada, ya, ¿será que, a ver qué cosa siempre he hecho? Decía. Y pensamos que Dios se aleja de nosotros y está lejos de nosotros. Abraham con su hijo, Dios le dice, entrégame a tu hijo. Bueno, Dios da la orden y Abraham piensa, bueno, pues Dios da la orden y seguramente ahora Dios se ha ido a cenar, se ha ido de fiesta a otro lado, con otros está. Mientras que yo tengo que sacrificar a mi hijo, dijo. Cuando Abraham emprende camino al monte, con su hijo y con sus siervos, Dios lo está mirando. Cuando Abraham prepara a su hijo para sacrificarlo, Dios lo está viendo. Y los ángeles están mirando y dice, pero Dios, ¿no te das cuenta que este varón lo va a hacer? Y el ángel seguramente dice, bajo nomás ya, voy nomás ya porque lo va a matar, cualquier momento lo va a matar, dice. Y Dios dice, espera un momento, dice, mi hijo puede aguantar más, dice. Agarra, seguramente hace los nudos más largos del mundo a su hijo y está a punto de matarlo. Y el niño empieza a gritar y dice, papi, dice, papá.
Y el hombre, Abraham, seguramente dice: no puedo escuchar yo a mi hijo. Y por ahí me dice: desatame. Y Dios lo está mirando ahí. Papi, sigue gritando el niño. Y tanto gritar a Abraham, le dice: muy bien, ¿ya qué quieres, hijo? Le dice: papi, cantaremos una alabanza, dice. ¿Quién quiere cantar una alabanza en un tiempo de que está queriendo matar su superhéroe, su papá? Y Dios está mirando. Cantaremos, papi, dice. ¿Qué vamos a cantar, hijo? Cantaremos, no sé, una alabanza. Y empiezan a cantar: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y Abraham está decidido a matar a su hijo, a sacrificarlo, porque Dios se lo dijo. Y Abraham seguramente piensa que ¿dónde está ahora Dios? Y Dios está mirando, y los ángeles están en ese lugar. Dios, bajo nomás ya, dame la orden, voy a bajar nomás ya, porque lo va a matar, dice. Agarra el puñal, lo va a matar. Y Dios dice: espera un minuto, espera, dice. Mi hijo puede aguantar más. Y seguramente Abraham pensó: ¿dónde estará Dios? Pero Dios estaba mirando. Abraham agarra el puñal y dice: muy bien, hasta aquí llegó. Y el ángel del Señor empieza a bajar todas las galaxias, todos los mundos, todo ese lugar cósmico, empieza a cruzar y le grita, porque grita, ¿no ve? Abraham, le dice: no lo hagas, le dice. Para un momento, le dice. Y el ángel: apenas llegué. Y Dios lo estaba mirando. Y Abraham dice: ¿qué ha pasado? ¿Dónde has aparecido? Le dice: es que en el cielo hay muchos ángeles y Dios te estamos mirando lo que estás haciendo, dice. Dios está mirándote todo lo que estás haciendo. Todo lo que estás viniendo a orar se está registrando. Todo este tiempo, a este llamado que estamos haciendo de oración que se ha hecho, amados hermanos, Dios lo está viendo. Dios, hermano, te va a responder. Acabaremos con victoria. Esta última semana que se viene, estos últimos días que se vienen, lo meteremos fuerza, pisaremos el acelerador más fondo todavía. Venga lo que venga, pase lo que pase, haya lo que haya, vendremos a orar para que tengamos la victoria de Cristo. Vengamos a orar con ganas, con fe, no porque Dios necesita, no porque Dios a Él le favorecemos, no porque vamos a estar más hartos por la transmisión, por eso voy a ir, no, sino por necesidad de orar siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No vengamos a orar con egoísmo, con vanagloria. No vengamos a orar con quejarse. ¿Vieron que a veces se quejan a Dios? No, sino vengamos a orar con mucho respeto, con mucha humildad, por su presencia, por su unción, por la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pónganse de pie, amados hermanos. Chakimanda Churakuichis. ¿Sabes qué dice Segunda Crónicas? A ver, cierre sus ojos. ¿Sabes qué dice Segunda Crónicas 7:14? Dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, dice,
se humilla, ora, busca mi rostro. Yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra. Que nunca se te olvide esto. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, sanaré su cuerpo, sanaré su familia, sanaré su hogar, sanaré su aflicción. Oraremos, amados hermanos. Les hacemos a todos aquellos que han estado viniendo a este tiempo de oración y a aquellos que no han venido, les hacemos una convocatoria una vez más para que esta última semana se vengan a orar, para que Dios sane tu tierra, tus finanzas, para que Dios sane tu hogar, tus hijos. Levante su mano, vamos a orar. Te alabo, Dios mío, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y les has revelado a tus hijos, que somos nosotros, Dios mío, porque así te agradó hacerlo y nosotros lo recibimos con todo agrado y de todo corazón, Dios mío. Háblale a Dios y dígale: aquí estoy, Dios. Dígale: aquí estoy, Dios. Dígale: tu presencia, Dios mío. Dígale: la llenura del Espíritu Santo. Dígale: no tengas miedo, pídele tu presencia, Dios mío, tu rostro, Padre amado. Dígale: tu presencia, Dios mío, te necesito. Dígale: tu presencia que me acompañe, Padre amado, en mi familia, en mi trabajo, en mi hogar, Dios mío. Tu presencia, Padre amado. En tu nombre, Dios mío, me comprometo delante de ti a esta hora del día. Y prometo, Dios mío, venir a orar. Dígale: delante de ti me comprometo venir a orar, buscar tu rostro, tu presencia, Dios mío. En el nombre de Jesús, te necesito, te anhelo. Ahora te voy a buscar, Dios mío. Dígale: de aquí en adelante, pone en mi corazón, dígale, el querer orar siempre, Dios mío. Levante su mano arriba. En el nombre de Jesús, amados hermanos, bendigo sus vidas. Yo sé que Dios te ha hablado en este día. Bendigo a cada uno de ustedes. Bendigo su entrada, su salida. Bendigo su acostar y su levantar. Bendigo a todas las personas de la ciudad y del campo. Bendigo todo lo que hagas. Bendigo tus pensamientos más íntimos, tus sueños más escondidos
y tus suspiros por la noche. Estimadas damas, bendigo el fruto de tu vientre, bendigo tus ojos, tus oídos, bendigo tu boca, para que de ella nunca más provenga dos tipos de agua. Declaro y profetizo para tu vida de que este mes, este año, Dios te sorprende con un milagro. Dios te bendice. No termina este año 2020 sin que Dios te sorprenda. Solo ven y busca el rostro de Dios. Te bendigo en todas las cosas que estás emprendiendo. Bendigo, Dios mío, a los niños, a los adultos. Bendigo con las mejores bendiciones a tu iglesia. En tu nombre así lo decimos, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. Vamos a orar por aquellas personas que han venido tal vez primera vez, o aquellas personas que tienen una enfermedad, una aflicción en su corazón. Vamos a orar. Pasen aquí adelante. Amén. Amada pastorita, muchas gracias por este tiempo. Amén, gracias Señor. Muy bien. ¿Alguien ha venido por primera vez a este lugar? ¿Alguien ha venido con necesidad? Muy bien. Si no hay, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Recibimos, Señor, este mensaje y nos vamos, Señor, muy bendecidos de este lugar. Padre, llenos de tu Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos. Dios mío, gracias Señor. Gracias Padre, gracias Hijo de Dios. Gracias Padre, porque vamos con nuevas fuerzas. Comenzamos esta semana renovados, cambiados, Señor. Y si hay algún problema, alguna necesidad, tú vas a suplir, tú vas a llenar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias Padre bueno. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo.